Hola a todos. Durante las unidades anteriores hemos estado hablando sobre el turismo sostenible y cómo esta actividad sustancialmente depende de pilares fundamentales para un buen funcionamiento. Justamente son la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Desde el punto de vista social, pues decimos que la actividad tiene que desarrollarse de forma equitativa. Desde el punto de vista económico, la actividad tiene que ser rentable y desde el punto de vista ambiental debería ser responsable. Posteriormente empezamos a hacer un abordaje teórico de los objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, la influencia que tienen estos aspectos para el fortalecimiento del desarrollo integral de las naciones. Justo después de este proceso empezamos a hablar del turismo alternativo, actividad donde los turistas tienen mayor contacto con la naturaleza y con el medio local, desarrollándose y adquiriendo un valor o un compromiso ético por la conservación de los recursos locales con los que cuenta una comunidad. Justo de ahí entonces establecimos las tres variables o las tres modalidades que engloban al turismo alternativo. Pues justamente ahora vamos a partir de los aspectos de orden locales para poder entender el comportamiento del territorio. Y bueno, quiero empezar hablando sobre una frase que dice: el pasado ilumina el presente. ¿Y qué significa esto? Que los hechos del pasado van a determinar cómo se va a conducir una comunidad en el presente. Sabemos que una comunidad que ha tenido problemas en el pasado difícilmente va a poder tener un presente y mucho peor aún un futuro prometedor. Por el contrario, una comunidad que se ha desarrollado de forma exitosa en el pasado y que tiene alto nivel de empoderamiento, entonces justo podría permitirse la oportunidad ella misma a desarrollarse tanto en el presente como en el futuro. Justamente vamos a ir entendiendo cómo este comportamiento de las localidades o de los territorios ha permitido que se logre analizar su comportamiento desde el pasado, el presente y cómo podría influir esta situación en un futuro. Entonces a esto vamos a estar encaminados con el capítulo de capitales territoriales. Antes de comenzar a hablarles sobre los capitales territoriales, es preciso mencionar qué es el territorio. Realmente no podemos entender o concebir el territorio netamente solo desde el punto de vista geográfico. El territorio va más allá de la distribución nacional que se haga en cuanto a las áreas con las que corresponden a un determinado país. Tampoco puede entenderse como las actividades económicas agrupadas geográficamente. Y es que el territorio es una fuerza viva, es una entidad que llena de muchas experiencias y facetas que evolucionan constantemente. A lo largo del tiempo podemos ir dándonos cuenta que en las regiones se dan experiencias, acontecimientos, hechos tanto positivos y negativos que alteran el diario vivir de las personas, que alteran los recursos físicos y materiales con los que cuentan las personas y las localidades, que pueden afectar a los recursos naturales, que pueden afectar de forma positiva o negativa el desarrollo económico de una localidad. Justamente es aquí donde entendemos el territorio como toda la segregación de estos hechos o acontecimientos. Resulta un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, tenemos un territorio que en el pasado sufrió una guerra. Posiblemente en el presente todavía existan repercusiones en el diario vivir de los pobladores de esa comunidad con respecto a esa guerra y posiblemente en el futuro también lo sea así. También podemos mencionar que algunos acontecimientos como desastres naturales que sucedieron en el pasado todavía pueden afectar no solo a la sociedad, no solo a la comunidad o a las personas
personas, sino que también pueden afectar a los recursos naturales y también a la vida productiva o la vida económica de una comunidad. Entonces, el territorio realmente es una fuerza viva, es una entidad viva que se nutre de las experiencias que a lo largo del tiempo se van viviendo en dicha comunidad y que nos sirven como referente para entender qué ha pasado en el pasado y cómo este pasado puede determinar el presente y el futuro de una localidad. Aquí pues entonces nos damos cuenta de que juega un papel importante la cultura, juega un papel importante la identidad, las actividades económicas, los recursos naturales disponibles en una comunidad también juegan un papel muy importante, incluso cómo nos ven desde otras regiones a nosotros como territorio. Entonces, justo la suma de todos estos elementos podríamos definirlos como un territorio. Lógicamente, también está asociado a la parte geográfica, es decir, las condiciones geográficas que permiten que este territorio se desarrolle de una forma sustantiva, de una forma eficiente, o por el lado contrario también podría desarrollarse de una forma deficiente. Entonces, aquí lo interesante es entender que el territorio no solo depende de la parte geográfica, sino también de todas las experiencias, hechos y acontecimientos que suceden y suscitan en su entorno. Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre el capital territorial. Hablábamos de que el territorio lo comprenden hechos, experiencias, la vida como tal, que influye positivo o negativamente en el pasado y cómo esto puede determinar el presente y futuro de una localidad. Pues ahora vamos a entender qué es el capital territorial. El capital territorial representa el conjunto de elementos a disposición del territorio, de carácter tanto material como inmaterial, que pueden constituir ciertos modos activos y de otro modo también pueden constituir ciertas dificultades. Entonces, los capitales territoriales los podemos entender como todos aquellos recursos con los que cuenta una comunidad. ¿Qué es un capital? Un capital es un recurso, algo que yo tengo a disposición. En este sentido, cuando yo hablo de capitales territoriales, es con lo que cuenta la comunidad, tanto aquellos elementos que me pueden determinar un futuro prometedor, pero también aquellos elementos que me pueden afectar mi futuro. Por ejemplo, decimos, el suelo es un recurso de los capitales territoriales. Entonces, si este suelo es infértil, lógicamente me puede provocar a futuro una situación negativa. Pero por otro lado, si este suelo es fértil, entonces aquí estaríamos diciendo que el futuro de esta región podría ser prometedora. Los capitales territoriales nos remiten a otros elementos constitutivos como que dan riqueza al territorio, como las actividades que se realizan en dicho territorio, los paisajes, el patrimonio, los conocimientos técnicos, etc. Son estos y otros elementos los que se pueden entender como capitales territoriales, los bienes tanto materiales e inmateriales con los que cuenta una localidad para desarrollarse. ¿Y por qué decimos inmateriales? Porque también aquí juega un papel importante el tema de la cultura, que no la podemos ver, no la podemos percibir, no la podemos tocar, pero sí la podemos sentir, la podemos percibir o sabemos que está ahí dentro del territorio. Entonces, aquí en la perspectiva de un inventario contable, no es un inventario contable, sino la búsqueda de especificaciones susceptibles a ponerse en relieve. Eso significa que va más allá de una lista en la cual yo indico los recursos con los que cuenta una comunidad, sino que se trata de entender cómo estos recursos pueden afectar al desarrollo integral de una comunidad o de una región y que justamente pues hacia eso se orientan los capitales territoriales.
Aquí juega un papel importante también las personas, cómo viven, su cultura, no solo la parte física, sino también aquellos valores morales, aquellas creencias, las tradiciones, las festividades que forman parte de los capitales territoriales, es decir, de los bienes con los que cuenta una comunidad. Para que se pueda desarrollar un capital territorial hay que ser competitivo y eso lo logramos a través de 4 variables o de 4 vertientes que cada una enfatiza la competitividad territorial desde una visión o desde una perspectiva. En este sentido, la competitividad territorial nace para poder soportar la competencia del mercado, es decir, que esta comunidad tenga la cobertura suficiente para poder competir en un mercado que cada día se vuelve más demandante. Dicho de otra manera, por ejemplo, cómo los recursos con los que cuento yo como comunidad me van a permitir poder desarrollarme y poder competir ante otras localidades. Por ejemplo, en materia de turismo, cómo los bienes materiales de una comunidad pueden ser suficientemente atractivos para poder competir con otras comunidades cercanas a mi territorio que cuenten con condiciones similares. Entonces, para eso es importante entender cómo se desarrolla la competitividad territorial y entonces aquí hablamos de una competitividad social relacionada con factores como la cultura, la identidad local, como la cohesión social, el capital social que cuente con el que cuenta una comunidad y todos aquellos factores como acceso a la educación, vivienda, salud, factores relacionados con la parte demográfica, calidad de vida y todo lo relacionado con los seres humanos y cómo estos factores se desarrollan de manera positiva o negativa. Sabemos que si se desarrollan de forma positiva nos va a poder permitir competir de una manera más activa, de una mejor manera ante otras comunidades. Si no existe una situación positiva y al contrario se desarrolla de manera negativa, difícilmente esta comunidad va a poder ser competitiva en el plano regional. Por otro lado, tenemos la competitividad ambiental, que está asociada al tema de los recursos naturales, es decir, acceso al agua, cobertura vegetal, también hablamos de los recursos propios del suelo, hablamos de recursos como el aire, el clima, hablamos sobre flora, fauna, hablamos sobre accidentes geográficos y todos estos elementos de orden naturales que posibilitan el desarrollo de una comunidad. Solo supongamos, digamos, queremos desarrollar una comunidad, pero esa comunidad no tiene acceso al agua, difícilmente entonces se va a poder desarrollar desde el punto de vista turístico. Asimismo, también aquí juega un papel importante no solo el con qué recursos contamos, sino cómo hacemos como comunidad para poder desarrollar, para poder mejorar o conservar dichos recursos. Porque sabemos que los recursos naturales son recursos que pueden acabar en algún momento. Entonces, son recursos no renovables. En este sentido, pues si nosotros hacemos un uso irracional de dichos recursos, nosotros difícilmente vamos a tener un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Luego hablamos de la competitividad económica. ¿Y a qué nos referimos a la competitividad económica? A todos aquellos factores financieros, económicos y ligados al desarrollo local, al desarrollo económico local que permitan o posibiliten a la comunidad desarrollarse o poder tener las herramientas necesarias para poder competir en el mercado regional con los recursos o insumos económicos necesarios. Por ejemplo, aquí juega un papel importante, por ejemplo, cuánto produce mi comunidad, cuánto exporta mi comunidad, cuánto circulante hay en mi comunidad,
También cuántas opciones tiene mi comunidad para poder generar empleo, para poder generar riqueza. Entonces, vamos dando cuenta que esta competitividad de la que les estoy hablando, entre mejores están las condiciones de nuestro territorio, mucho más fácil va a poder ser que nosotros podamos competir en un mercado global, que justamente la cuarta perspectiva de la competitividad territorial, que hablamos de la localización en el contexto global. ¿A qué nos referimos de esto? Es decir, qué tanta influencia o qué tanta participación tiene mi comunidad fuera de. Ok, ya tenemos un análisis de cómo estamos en nuestra comunidad desde el punto de vista social, cómo estamos en nuestra comunidad desde el punto de vista medioambiental y cómo estamos en nuestra comunidad desde el punto de vista económico. Entonces, aquí venimos y ya no nos hacemos un análisis interno, sino que partimos de ese análisis interno para ver cómo es la participación de nuestra comunidad en el plano exterior. Por ejemplo, ¿cuál es la participación de la comunidad de Corozal en temas de turismo en la zona del departamento de Atlántida? ¿Qué pros y contras podemos encontrar que posibilitan o limitan a esta comunidad desarrollarse de forma pertinente y asertiva? Entonces, la competitividad social son aquellos factores que posibilitan el desarrollo de los individuos. La competitividad ambiental, aquellos factores que posibilitan el desarrollo ambiental de la localidad. La competitividad económica, factores que posibilitan el cómo una comunidad puede ser competitiva desde el punto de vista económico. Y la localización en contexto global es cómo estos recursos yo los puedo aprovechar para poder tener un mayor nivel de participación en los mercados regionales o en el contexto global de la competitividad. Esta conexión entre el proyecto y el capital del territorio pues nos conlleva a, primero, revalorizar los recursos hasta entonces descuidados y transformarlos como ejes estratégicos de desarrollo. Esto significa que yo voy a empezar a evaluar en qué estamos mal para empezar a preocuparme como comunidad por esas situaciones en las que nosotros estamos mal enfocados, y entonces empezar a establecer criterios estratégicos que posibiliten una mejora o un mayor desarrollo de dichos recursos. Por otro lado, es importante que hagamos una valoración o aprendamos a valorizar especificaciones del territorio o crear nuevas especificaciones mediante la combinación de sectores diferentes. Y es que justamente una comunidad no solo se va a desarrollar porque tenga recursos naturales en estado prístino o bien conservados. Si esta comunidad tiene buenos recursos naturales, pero no tiene una cobertura económica que le permita desarrollarse competitivamente en un mercado regional, no se va a poder desarrollar. O por el otro lado, si esta comunidad tiene un progreso económico, tiene buenas condiciones ambientales, pero no se desarrolla en materia social, en materia sociocultural, es bien difícil que entonces podamos hablar de que se va a desarrollar. Y es que justamente la interrelación entre estos tres factores son los que permiten o los que posibilitan que los capitales territoriales de una comunidad puedan ser vistos o visualizados desde un plano positivo. Luego entonces hablamos de que también nos permite fomentar el trabajo de descubrimiento de los recursos locales, desconocidos o ignorados, volviéndolos a valorar aspectos que antes se percibían como negativos. ¿A qué me refiero con eso? Significa que en algún momento hemos tenido algunos recursos en las comunidades que no precisamente han sido vistos como recursos positivos, como por decirlo así. Por ejemplo, tenemos un territorio
cuyo suelo no ha sido tan productivo. Entonces nosotros desvalorizamos el papel de dicho territorio y no lo vemos como una oportunidad de crecimiento. Pero entonces empezamos a ver qué podemos hacer en este territorio que realmente no es apto para actividades agrícolas. Lo podemos visualizar o lo podemos aprovechar en otros planos. Entonces es aquí cuando hacemos esta revalorización y cuando empezamos a fomentar trabajos de descubrimiento sobre estos recursos desconocidos o descuidados. Entonces nos damos cuenta de que realmente quizás este capital no tenga vocación para la agricultura, pero sí tenga vocación para otra actividad. Por otro lado, entonces, decimos que tenemos una comunidad con características, por ejemplo, le voy a poner el caso de la zona viva. Nos damos cuenta de cuántos edificios hay abandonados, olvidados, descuidados. Entonces, únicamente percibimos estos edificios como un aspecto negativo de la localidad. Pero entonces esto es lo que nos permite los capitales territoriales, entender el pasado y cómo trabajar para mejorar el presente y fortalecer el futuro. Entonces, si tenemos estos edificios que en el pasado de pronto fueron productivos, que hoy por hoy ya no lo son, entonces es aquí donde empezamos a analizar qué podemos hacer o qué podemos trabajar para fomentar o para darle un nuevo redescubrimiento o un nuevo lanzamiento a estos edificios. De pronto podríamos hacer ahí una remodelación de la zona viva, o podríamos pensar en convertir todos estos establecimientos en el museo. Podría ser de la industria bananera, de la industria bananera en nuestro país. Entonces, no sé, hacia eso es lo que vamos. ¿Qué podemos hacer con los recursos que nosotros hoy en día los consideramos negativos? Entonces, ya entrando de lleno en conocer cuáles son los recursos físicos o los recursos territoriales o los capitales territoriales con los que cuenta una comunidad, yo les puedo decir que los capitales territoriales, ya entendimos que capitales territoriales son los bienes o los recursos con los que cuenta una comunidad para poder ser competitiva, no solo desde el punto de vista interno de la comunidad, sino también desde el punto de vista externo. Entonces, son 8 capitales territoriales y dentro de los 8 capitales territoriales hay componentes y subcomponentes. Entonces, vamos a ir analizando estos 8 capitales territoriales para posteriormente ejemplificar un caso, y lógicamente en la clase que yo voy a desarrollar próximamente estaría explicando más detalladamente la aplicación de la metodología de los capitales territoriales, pero esta es una fundamentación introductoria para que ustedes vayan conociendo cómo se desarrollan los capitales territoriales en una determinada localidad. Les reitero nuevamente, son 8 capitales territoriales, dentro de los cuales hay componentes y subcomponentes. Entonces vamos a identificar cuáles son esos componentes y cuáles son esos capitales territoriales de los cuales yo les estoy hablando. Primero, el primer capital territorial se llama recursos físicos y su gestión. Los recursos físicos y su gestión están ligados a todos aquellos bienes materiales que nosotros podemos ver o percibir y que forman parte de una localidad, asociados a los recursos naturales, a los equipamientos e infraestructuras con los que cuenta una comunidad, y al patrimonio histórico y arquitectónico. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista
de qué son los recursos físicos y su gestión. Como su nombre lo dice, son aquellos recursos de carácter físicos, aquellos recursos tangibles que nosotros podemos palpar, que podemos ver y que podemos analizar. Analizar desde el punto de vista de lo que tocamos o de lo que físicamente existe en una comunidad. Entonces aquí hablamos de estas tres variables, de los recursos físicos, los equipamientos de infraestructuras como carreteras, puentes, sistema de alumbrado, aeropuertos. Hay comunidades que por muy pequeñas que son, ya cuentan con aeropuertos. Entonces son justamente estos recursos de infraestructura los que alimentan los recursos físicos y su gestión. Y también hablamos del patrimonio histórico y arquitectónico, aquellas comunidades que a lo largo del tiempo han ido creando ciertos bienes patrimoniales o arquitectónicos que hoy por hoy forman parte de los recursos del patrimonio cultural tangible, oigan bien, tangible, porque como son arquitectónicos, entonces aquí son considerados como dentro de los recursos físicos y su gestión. Bueno, les hablaré sobre el segundo recurso o segundo capital territorial, el que corresponde a la cultura y la identidad del territorio. Toda comunidad tiene cultura. Una comunidad sin cultura no es una comunidad. Aquí es importante también entender que toda comunidad tiene una identidad, independientemente del tipo de identidad que sea. Aquí podemos reconocer tres tipos de identidades. Identidad palanca de desarrollo, que son aquellas comunidades que vulgarmente nosotros les decimos echadas para adelante. Son aquellas comunidades que entienden la idea de un desarrollo económico y persiguen dicho desarrollo. Son comunidades bastante activas, proactivas y que buscan desde diferentes alternativas el cómo desarrollarse y cómo poder vivir de una manera de calidad, que cuenten con alto índice de desarrollo humano, que tengan acceso a educación. Son comunidades que tienen alto sentido por la identidad local. Esto quiere decir que son comunidades comprometidas con la búsqueda de un desarrollo no solo de los individuos, sino de la sociedad como tal. A esto le llamamos identidad de desarrollo, identidad palanca de desarrollo. Luego tenemos la identidad nostálgica, que corresponde a aquellas comunidades que viven de los recuerdos, es decir, que viven pensando en lo que fueron en algún momento y que ya no lo es. A mí me parece que en algún momento nosotros vivimos en la ciudad de La Ceiba sometidos a una identidad nostálgica, viviendo de los recuerdos de lo que fue la ciudad de La Ceiba. Y aquí es muy común o muy frecuente escuchar a los pobladores decir: en los tiempos de las bananeras, la ciudad de La Ceiba era una ciudad prometedora, era una ciudad bonita. Entonces, vivimos de los recuerdos, pero no hacemos nada para poder contrarrestar o para poder mejorar dicha situación. Aquí es importante pues entender que las comunidades que tienen una identidad nostálgica son comunidades encadenadas al fracaso, comunidades que no buscan cómo salir de las barreras económicas, sociales o ambientales que les atañen. Son comunidades con bajo nivel de identidad local, con bajo nivel de empoderamiento hacia su comunidad y que no tienen que pasan pensando más en lo que fue y no buscan soluciones para contrarrestar o para mejorar esta situación. Por el otro lado tenemos la no identidad, que son aquellas comunidades que no se relacionan los unos con los otros. En este caso, los pobladores no buscan desarrollar a la comunidad, sino que buscan enriquecerse a ellos sin importar
las condiciones o cómo pueden afectar a su comunidad. Aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, existen comunidades donde tenemos una, dos o tres familias que, a pesar que sin importar las necesidades o sin importar las consecuencias que puedan traer sus acciones para las comunidades locales, se aprovechan de forma irracional de los recursos. Entonces, la no identidad conlleva a que esta comunidad no se desarrolle desde el punto de vista social porque no existe el interés a desarrollarse. También aquí, pues, el ejercicio va a consistir en que cuando ustedes terminen de analizar los capitales territoriales puedan justificar cómo vive esta comunidad, si es una comunidad palanca de desarrollo, si es una comunidad con una identidad nostálgica o una no identidad. Aquí entonces ustedes harían este ejercicio ya cuando hayan culminado el taller de los capitales territoriales. Cuando hablamos de cultura e identidad, pues estamos refiriéndonos a temas como los valores comúnmente compartidos por los agentes del territorio, es decir, valores morales propios de una comunidad, como por ejemplo la honradez, también, por ejemplo, si alguna comunidad tiene un valor específico o una costumbre específica, también juega un papel preponderante en este tipo de cuestiones. También otro componente es sus intereses, es decir, a lo que aspira la comunidad como tal. Luego también hablamos de su mentalidad, es decir, cómo piensa, cómo se desarrolla y cómo actúa dicha comunidad. Y por otro lado, su forma de reconocimiento, cómo reconocen el entorno, cómo reconocen y viven e interactúan estas personas que viven en esta comunidad. Sabemos que todo lo que hace una localidad, todo lo que hacemos, lo que practicamos, lo que vivimos es parte de nuestra cultura. Entonces todo esto forma parte del segundo capital territorial, que son la cultura y la identidad del territorio. Entonces aquí podemos hablar sobre valores cívicos, valores morales, podemos hablar sobre culturas, manifestaciones, podemos hablar sobre tradiciones, podemos hablar sobre cómo nosotros percibimos, cómo nosotros asociamos el desarrollo de nuestra comunidad y el grado de pertinencia o pertenencia que tengamos hacia esa comunidad. El tercer capital territorial nos habla sobre los recursos humanos, es decir, las personas. Aquí es importante entender cómo los hombres y las mujeres viven en el territorio, cómo los que acuden a vivir y los que se van, es decir, aquellas personas que vinieron, pero también aquellas personas que se van. No necesariamente son las personas que se mueren, sino las personas que emigran a otros lugares en búsqueda de nuevas oportunidades o mejores oportunidades para su desarrollo individual. También juega un papel importante o otro componente a considerar en el capital de los recursos humanos, las características demográficas de la población, es decir, cómo es esta población, a qué grupo étnico pertenece, si son mestizos, si son tolupanes, etcétera. Luego entonces hablamos de la estructuración social, cómo está estructurada la sociedad de esta comunidad. El cuarto capital territorial habla sobre los conocimientos técnicos implícitos y explícitos y las competencias. Está relacionado sobre todo al conocimiento y al aprendizaje que podamos tener en nuestra comunidad. Aquí entonces juega un papel importante el control de las tecnologías. ¿Qué tanto acceso tiene esta comunidad hacia tecnologías? También hablamos de la capacidad de investigación. Existen oportunidades de investigación en esta comunidad, ¿no? ¿O sí? Luego hablamos de el desarrollo. Hablamos entonces, aquí estamos ligados sobre todo al tema de conocimiento tecnológico, conocimiento científico y las competencias que podamos tener como individuos dentro de una comunidad.
Luego hablamos de las instituciones y administraciones locales. Esto nos conlleva a el componente de las reglas del juego, política, los colectivos, más en general cómo se llama, cómo es hoy las formas de gobernación o las formas de gobiernos locales. Aquí también pues juega un papel importante los recursos financieros y su gestión. Entonces hablamos de la forma política, de la vida política de la comunidad, cómo son las organizaciones e instituciones que administran las localidades. Como sexto, tenemos las actividades y las empresas, relacionados sobre todo a actividades de orden económicas, con mayor o menor concentración geográfica, es decir, en qué áreas de la comunidad se desarrolla la actividad económica y en qué áreas no se desarrolla. Luego, cómo es la estructuración de estas actividades económicas. Y aquí pues entonces tenemos cómo algunas comunidades tienen algunas oportunidades económicas, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas que han venido a aprovecharse de estos territorios o han venido a posibilitar, porque de pronto no necesariamente significa que se han aprovechado de forma negativa, puede ser que se hayan aprovechado de forma positiva y que permitan mejores condiciones para las comunidades locales. Hablamos de los mercados y las relaciones externas, es decir, cómo participamos nosotros en los mercados, en los mercados comerciales exteriores, es decir, como por ejemplo nosotros si exportamos nuestros productos. Cuando hablamos de exportar, no precisamente me refiero a exportar fuera del país, sino como una comunidad puede ofrecer productos locales a otras comunidades. Aquí entonces podemos hablar de cómo están integrados los distintos mercados, cómo se dan las redes de cambios y cómo se da una promoción de los mercados locales y cómo estos son percibidos por otras comunidades. Luego tenemos la imagen y percepción del territorio, es decir, cómo nos percibimos nosotros como comunidad, pero asimismo cómo nos perciben otras comunidades u otros territorios a nosotros. Entonces aquí hacemos una valoración interna de cómo los individuos de la comunidad se perciben y también una valoración externa de cómo nos perciben otras comunidades. Y pues entonces se da analizando los 8 capitales territoriales, entonces estamos hablando del proyecto del territorio, que el proyecto del territorio, o llamado también proyecto de los capitales territoriales, se enfoca en hacer una valoración del presente, el pasado y el futuro de estos 8 capitales territoriales, analizando cómo ha sido cada uno de los capitales, partiendo de los componentes y subcomponentes que caracterizan a cada uno. Y pues aquí la idea es que las comunidades locales, a través de grupos focales, puedan evaluar, por ejemplo, en el tema de recursos físicos y su gestión, tenemos el componente de recursos naturales y un subcomponente de agua. Tenemos el caso de que la comunidad X va a evaluar cómo ha sido el presente, las condiciones del presente, pasado y futuro, y cómo podría ser el futuro de el recurso agua de dicha comunidad. Entonces, hacemos un grupo focal en el cual ellos nos hablen sobre cómo eran las condiciones de las fuentes de agua en el pasado, cómo son en la actualidad y cómo pretendemos que estén a futuro. Entonces, lo hacemos a través de una escala cuantitativa del 1 al 5 y cualitativa de malo, bueno, regular, malo, bueno, regular, muy bueno y excelente. Entonces, entre más acercado hasta 5, mejor va a ser la condición de dicho componente. Y entonces hacemos al final una valoración donde lo primero vamos a comparar el presente
con el pasado y así definir estrategias que nos van a permitir innovar hacia futuro. Luego, vamos a encontrar uno o más federadores que puedan responder a las necesidades de innovación y a la vez una perspectiva hacia un horizonte lejano. Y por último, es indispensable un enfoque territorial global, en particular para definir los desequilibrios existentes en las sinergias que deben tenerse en cuenta para dar forma a los ejes estructurados. De forma práctica, tenemos un ejemplo donde una comunidad evaluó cada uno de sus recursos y, por ejemplo, esta comunidad en el pasado estaba en 6, en el presente está en 7 y en el futuro pretende llegar a 8 en el tema de recursos físicos y su gestión. Si nos damos cuenta, uno de los factores que en menor condiciones se encuentra es el tema de las actividades económicas y los mercados y relaciones exteriores, donde son las evaluaciones de menor calificación, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, pero podemos hacer un comparativo de que esta comunidad pretende estar mejor en un futuro, partiendo de que la experiencia del pasado con relación al presente es mucho menor. Entonces quiere decir que esta comunidad sí realmente ha tratado de mejorar su presente con relación a su futuro y con relación a su pasado, y podríamos decir que también esta comunidad es una localidad palanca de desarrollo, porque ha entendido que acciones del pasado estaba haciendo malas, pero se han preocupado por fortalecer esta comunidad. Me dirán, ¿de dónde salen todos estos números? ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen que yo les voy a hacer el taller, vamos a hacer el taller y entonces ahí vamos a entender cómo se hace la valoración de los capitales territoriales. De forma gráfica, pues lo establecemos en esta forma. El azul oscuro representa el pasado, el presente lo representa el color aqua y el color verde limón lo representa el futuro. Si nos damos cuenta, esta comunidad pretende estar mejor en su futuro, partiendo de que las experiencias del presente son mejores que las condiciones del pasado. Y justamente son estos factores los que nos permiten o los que nos condicionan saber que dicha comunidad va a estar mejor en el futuro. Entonces, este sería el gráfico que especifica cada una de los 8 capitales territoriales, de los 8 de los 8 capitales territoriales, y nos obliga a visualizar un mejor futuro para esta comunidad. Podemos decir que la comunidad sí se encuentra en una identidad palanca de desarrollo. Lo vamos a hacer el ejercicio, pero antes requiero que vean el video para posteriormente hacer también las observaciones o dar las instrucciones del proyecto que vamos a realizar. Esto sería todo de mi parte, y pues espero que el taller les sirva de mucho para poder entender cómo es el comportamiento de una comunidad partiendo de los 8 capitales territoriales, y esto cómo puede influir en lograr una comunidad más sostenible, una comunidad más desarrollada localmente. Saludos y estamos en contacto.